Desde aquellos papás que dicen, voy por cigarros y nunca vuelven, hasta los que dominan el arte de cambiar pañales en tiempo récord. Hoy estamos en este episodio especial donde celebramos el Día del Padre con estas historias y reflexiones que seguro te harán reír o emocionarte. ¡Vamos allá! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Qué buena pregunta. Esperen, me está hablando exageradamente fuerte, ahí está. Sean bienvenidos una vez más a un episodio aquí de su podcast, esperamos, favorito. Y si no lo es, pues vayan a seguirlo más seguido para que se vuelva su podcast favorito. Rápidamente nos presentamos. Yo soy el buen Meni, ya se la saben, su buen amigo. Aquí el buen Paz. Y su amigo Alan, como siempre, por aquí, con buenas vibras. Un beso para todos. Y hoy tenemos, como pueden ver, invitado especial. Y en este caso son nuestros papás, así que rápidamente que se presenten. Mi nombre es René. Y soy el papá de Meni. Mi nombre es Nacho y soy el papá de Alan. Y bueno, queridísimos amigos de Qué Buena Pregunta, este es un episodio especial, así como tuvimos con nuestras madres. Ahora es un episodio especial con nuestros padres, donde queremos, pues, conocer un poco los secretos oscuros de la paternidad. No tengo efecto de sonido, si no lo metería. Pero bueno, promoción, ya sé, ¿verdad? La pregunta del día de hoy sería, porque en el episodio, por ahí en uno, cuando invitamos a Héctor, se le olvidó a Alan hacer la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo lograr ser un super papá? O algo así, si no en el banner van a ver algo diferente. Te vale. Primero que nada me gustaría empezar platicando un poco de la experiencia y cómo han visto ustedes el cambio de generación en cuanto a la paternidad. Porque pues ha variado mucho, yo creo ahorita los de nuestra generación es como, yo no quiero tener hijos. En su gran mayoría, los que conozco millennials. Y allá en el tiempo de los abuelos, en el tiempo de mi abuelo al menos, pues era de que tenían como 5 hijos, 5, 10 hijos, y luego con otra esposa tenían otros 5 hijos, y luego con la otra esposa tenían otros 5 hijos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ha sido como que cambio en la paternidad? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo les tocó a ustedes la paternidad? Pues a mí me tocó bien suave porque me hicieron responsables. Cuando nacieron, yo me hice responsable porque antes era muy peleonero y todo. Y ya cuando nació mi primer hijo, ya tenía miedo a subirme a una silla. Porque ahí ya sabía que tenía una responsabilidad. Y ayudar a mi vieja a lavar pañales y todo. Y no, pues, es muy bonita la relación con mis hijos, con mis 2 hijos. Hasta ahorita no tengo de qué quejarme. Y siguen siendo mis 2 amigos ellos. Mis 2 bebés. Señor Chavira. Sí, no, pues es muy diferente la vida de los chavalos de hoy a la vida que vivimos nosotros en aquel tiempo. La paternidad, pues, como dice el Señor, ya nos ha hecho madurar de manera muy, pues, fenomenal, se puede decir, porque fue un cambio de vida completa de ser joven a ya estar casado y tener sus hijos. La experiencia en este caso con sus papás, temas sensibles. La experiencia con sus papás, ¿cómo ha sido? Por ejemplo, yo me acuerdo con mi abuelito, en paz descanse,
Lo que me tocó convivir con él, pues una persona a la que estimaba mucho, a la que quería mucho, pero ¿cómo fue el proceso? Porque siempre digo, en la paternidad pues es mucho el proceso de lo que vamos viviendo, de cómo nos van educando. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo fue el proceso con sus papás? Bueno, yo recuerdo cuando tenía como 5 años, ahí mis papás se pelearon, cada quien agarró por su rumbo y mi mamá agarró a los más chicos, mi abuelita agarró a los más grandes. Y anduvimos rodando hasta que mi abuela nos juntó a todos, íbamos a la escuela y nos sacaban, nos llevaban para Cuauhtémoc, durábamos en la escuela unos 2 meses. Luego nos llevaban para el rancho y durábamos otra vez 1 mes allá en la escuela y así pasó el tiempo y ya tenía yo como 17 años y no podía salir de 5º año. Hasta que me amenazaron que me iban a casar con la directora, era una viejita de 70 años y mejor cuiteé yo. No, yo sí tuve una relación muy estrecha con mi padre desde chiquillo. De hecho, lo que yo sé de trabajo pues, se inició con él. Él era maestro constructor. Desde muy chicos a mis hermanos y a mí nos empezó a llevar a las chambas. De hecho, se puede decir que éramos ayudantes de él. Entonces, desde entonces para acá, pues siempre muy juntos con él. Nos trae muy fuertemente de su mano. Y pues ya crece uno y empieza a meterse en otras chambas ya diferentes, pero ya trae uno la raíz de las enseñanzas de los padres. Que sí, pues hasta ahorita nos siguen sirviendo. Vale. Y ahora esto va para los chicos. Experiencias, chicos, acá con los papás. Digo, con las mamás estuvimos platicando un poco, por ejemplo, la habilidad que tienen para aventar la chancla, pero con el papá era hasta quitarse el cinto o agarrar una tabla ahí mojada, no sé. Así como nos platicaban nuestros papás, bueno, experiencias que ustedes tuvieron de pequeños o todavía el día de hoy, ¿cómo ha sido? Bueno, por mi parte, con mi papá, yo recuerdo mucho de chico que él siempre me instó mucho a cuidar mi salud, a hacer deporte. Mi papá siempre ha sido muy dado de mantenerse en forma. Para mí siempre es una imagen de fortaleza, de ser alguien amoroso. A mí me faltó ponerle más atención, debo decir, de chiquito, porque me habría gustado a lo mejor seguir un poco más el ejemplo de enfocarme en cuidar más mi salud, ¿verdad? En lo físico. Pero ya hoy por hoy, que ya practico, por ejemplo, las pesas, que ya cuido un poco más toda la parte de la salud física. El otro día justamente le platicaba a mi papá que para mí es un ejemplo a seguir, poder lograr ser alguien tan fuerte, tan dedicado como él lo ha sido. Y realmente si soy alguien sentimental, si soy alguien que se logra emocionar y que sabe pues dar amor, gran parte es porque él me lo ha enseñado, que siempre vale la pena dar todo por quienes quieres, que no hay un esfuerzo pequeño ni un esfuerzo grandísimo por hacer algo por ellos, y que está bien siempre mantenerse con la familia, que es lo más importante. Entonces yo le agradezco a mi papá que siempre me ha dado ese ejemplo, y pues me acuerdo mucho de las veces que me quería llevar a correr, pero pues, yo me aburría entonces, y ahora soy corredor por convicción. Ahora solo. Qué ironías de la vida, ¿verdad? Y pues me acuerdo mucho de todas las veces, todo lo que mi papá me decía siempre, de que me esforzara mucho con la escuela. Entonces toda la dedicación y todo lo que he hecho durante mi vida, por esa parte es gracias a sus enseñanzas y al amor que él me ha compartido. Gracias.
Mi buen Paz, pues ya nos has compartido varias experiencias con tus papás, así como comentario de lo que recuerdo más de él, era de que a veces cuando llegaba a tu casa y ¿qué tal? Ah, buen tal. Siempre era su respuesta. ¿Cómo? Siempre me decía, buen tal. ¿Buen tal? Sí, o sea, como que siempre le decía, ¿qué tal? Ah, no, pues buen tal. Ah, no, pues chido. ¿Qué nos puedes compartir de tu papá, el tiempo que lo tuviste y todo? Fíjate que cuando era niño, mi papá era el papá militar, el papá estricto, el papá que los niños no solemos querer. De hecho, para mí era como el ogro de la casa. Normalmente, bueno, no normalmente, a mí me tocó una madre o una familia que te daba miedo que llegara papá porque era el que nos castigaba, era el que nos corregía con el cinto. A mí sí, yo sí fui niño de cinto, tenía las marcas cuando me las ganaba y a veces cuando no, porque me llegó a golpear cuando se perdía el control remoto a mí y a todos mis hermanos. Y pues sí, nos daba miedo, era un papá con el que yo no podía expresarle mucho mis sentimientos o pues sí, mi querer, mis deseos. Creo que cuando le expresaba lo que quería era en mi cumpleaños, Navidad, y alguna vez que fuéramos de viaje allá a Estados Unidos, porque visitábamos a las hermanas de él, que allá viven casi todas, y allá aprovechaba para pedirle algún videojuego, algún regalo, para aprovechar la vuelta, y normalmente me decía que no, pero me ponía a llorar un montón, pues como soy el más pequeño de los tres, hasta que el berrinche ganaba, y otras veces no ganaba, ¿verdad? Pero el intento se hacía. El punto es que, pues sí, mi infancia, creo que fue una infancia en la que de alguna manera me cayó mal mi papá o hasta lo guardé rencor, resentimiento. Y pues sí, fue muy triste, muy feo, pero a partir de que yo cumplo como 13 años, mis dos padres van a un retiro de matrimonios y mi papá empieza a cambiar, empieza a tener una transformación en desarrollo personal, en espiritualidad, en temas emocionales y pasa de convertirse de logro a mi mejor amigo. Y entonces ahora sí ya le podía platicar, oye papá, fíjate que me gusta esta chica, ¿qué me aconsejarías para hacer, para poder ligármela, para poder estar con ella? Y imagínense la escena así como en las películas, ¿no? Que está tomando algo y luego como no, es una pregunta que no te esperas, casi escupe el agua. Porque pues mi papá no estaba acostumbrado a que yo hablara con él de esos temas, por lo mismo que le tenía miedo. Entonces, pues es una historia pues muy bonita por mi parte, porque siento que es de transformación de mi papá, en la que era el ogro y se convierte en mi mejor amigo. Desafortunadamente mi papá ya falleció hace 10 años, se me fue de cáncer de próstata, pero aprendí demasiado gracias a él, a pesar de, incluso en la época estricta, todo lo que aprendí de disciplina o para la escuela de esforzarse fue gracias a él, porque no me dejaba llevar 8, tenía que ser 9 o 10. Eso por contar un poquito. Qué bueno que mi papá sí me dejaba llevar 8. Yo voy a contar 2 momentos que recuerdo mucho de mi papá, de la niñez. Me acuerdo que una vez estaban jugando, no sé si Bicho, no me acuerdo quién, Bicho es mi hermano. En la huerta estaban jugando ahí frontón. Y no sé cómo, yo nomás vi una pelota aquí. Y ya, o sea, fue como que blackout. Y ya nomás desperté acá y mi papá ahí cuidándome. Me acuerdo esa, me acuerdo otra que también tenía calentura, así como que temperatura, pues. Se llama pubertad. Se llama pubertad. Tenía temperatura muy alta y mi papá cuidándome, entonces me gustaban mucho esos momentos. Recuerdo que cuando nos compró el Nintendo 64, agarramos una temporada de ponernos a jugar al de base. Ahí tengo todavía, siempre guardaba al final una hojita así mini con las estadísticas de cómo habían hecho mis 50,000 carreras. Ahí tengo todavía todas mis hojitas de todos los juegos que alguna vez jugamos. Y en general, o sea, muy, muy chido la relación con mi papá. A pesar de que lo veo a veces no.
Le agradezco mucho, ya lo habíamos hablado en algún episodio antes, se los dejo aquí. Ahorita tomo nota, minuto 15. Ya les había hablado un poco antes. Le agradezco mucho que a pesar de que va y viene a trabajar, siempre ha estado muy al pendiente de nosotros, siempre a veces hasta nos chipleaba de más. Era como que, oye, pa, quiero esto, sí, ahí te va. Hasta que ya de repente no se puede tanto, ahora lo tenemos que chiplear nosotros a él. Pero sí le agradezco mucho en ese sentido de siempre estar al pendiente de nosotros, de siempre darnos buenos consejos, aunque a veces ni le hacemos caso, pero darnos buenos consejos. Y siempre estar ahí como que queriendo cuidarnos, queriendo estar, que nada nos falte. Y sobre eso, sé que tanto la paternidad como la maternidad es un desafío, o es algo que pues nadie les enseña a ser papás. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío con los hijos? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de que les dijeron, híjole, vas a ser papá? Entonces, ¿cuál ha sido como que ese desafío de ir sacando adelante hasta la actualidad? No es desafío, es que se casa uno y luego de repente llegan los hijos y luego entra la responsabilidad y luego uno está al pendiente de ellos y aún así que voy con Paz, que voy con Amara de acá, uno está con el pendiente y luego no duerme y luego a ver dónde anda o qué está pasando, o nomás pensando en que tienen que tener cuidado, que andan en la calle y mucha maldad y todo, pero gracias a Dios han tenido muy buenos amigos que no andan en la droga, que no andan tomando, que no andan allá, conviven muy bonito y uno como padre pues se va a trabajar lejos para que no les falte nada y estar al pendiente hablando, ya llegó aquel, dónde anda y todo eso. Y la esposa, ay, ya es tan grande, ya déjalo. No, pero uno como padre, lo que nunca vi yo de mis padres, bueno, no tengo rencor hacia ellos, porque ellos tuvieron una familia y luego otra y me dieron hermanos y nos apreciamos mucho y uno se hace responsable de sus propios hijos y los papás de uno son amigos de uno. Y así los veía yo y nunca les voy a reclamar nada. Voy a seguir adelante con mis hijos hasta que me muera y ya tengo 2 nietecitas muy bonitas que me levantan más el ánimo a salir más adelante. Y aunque no reniego, no nada, soy un poco conchudo. Si hay un problema, nomás me quedo serio y al otro día ya se soluciona la cosa y nada de andar preocupado, es que está enferma mi mamá y me dicen que vaya a verla, yo con irla a ver no le voy a dar su salud, pero sí, al otro día les decía, al otro día ya va a estar bien, y sí, al otro día ya andaba mi mamá risa y risa y todo. Y yo fui muy deportista, fútbol, béisbol, todo, y ellos no quisieron. Apenas ahorita que estamos en el gimnasio. Pero no, son unos hijos muy bonitos. Y yo se los dejé a su mamá, usted edúquelos, yo me dedico a trabajar. Usted edúquelos, yo trabajo. Y así, cuando yo podía, pues le ayudaba a lavar los pañales ahí, a sacarles el excremento de un lado de los pañales de antes. Ahora son puros. Ahora son de quita y tira. Ahora, no, no, está muy bonito todo eso, verlos desde niños que van creciendo, van a la escuela. Uno ya no los ve hasta que salen de la escuela, uno llega también ya tarde del trabajo, pero no tengo de qué quejarme de ellos.
de mi familia, también mi esposa. Muy bonita familia. Y muy buenos amigos, muy buenas amistades. Y a ver el señor Chavira, ¿qué opina? No, pues igual que como comenta usted, ¿verdad? Es puro para adelante. Se casa uno y pues ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? A veces, pues siempre estoy pensando, tengo que casar, ¿verdad? Tengo que ser mi familia y todo. Pero no sabe uno qué va a suceder hasta cuando ya está uno casado. Se empieza uno a dar cuenta que cómo se van dando las cosas. Claro que se va involucrando uno pues con la esposa, ¿verdad? Porque pues se necesita, porque es mucho trabajo para una sola persona el tener un hijo, 2 o 3. Entonces pues se pone difícil, máximo si las 2 personas trabajan, ¿verdad? Entonces pues yo así inicié, como dice uno, como se avienta uno al ruedo muchas veces sin saber cómo le va a ir en la vida, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues todo bien. Mi señora y yo hicimos muy buena comunión en cuestión de cuidar a los hijos. Nos rotábamos en turnos de... Ella trabajaba en turno en la mañana y yo agarraba turno en la tarde-noche para poder estar pendientes los dos de los hijos. Y pues gracias a eso parece que salieron bien. O sea, yo los veo, aquí está mi hija y mis 2 hijas, pues ya gracias a Dios ya son profesionistas. Y pues qué voy a decir de mis hijos, ¿verdad? Una belleza. Si puedo mencionar algo ahorita combinándolo con la pregunta anterior. Me acuerdo mucho en esta parte que nos comenta mi papá de cuando estábamos chicos, pues sí era difícil también para nosotros, o sea, porque ellos pues trabajaban todo el día. Yo recuerdo en la mañana mi papá nos iba a llevar a la escuela, luego salíamos, él nos recogía, él nos hacía de comer y a la par de eso nos dejaba comiendo y él se ponía a alistarse para el trabajo. Nosotros, pues de cierto modo, el camión pasaba a recoger a mi papá justamente frente a la casa. Sí. Y era como que hasta una tradición que se fue volviendo, de que hasta el mismo camionero ya hasta nos conocía. Y era muy gracioso porque ya se paraba justo enfrente de la casa cuando no era parada ahí, porque ya nos ubicaba ahí de que salíamos nosotros 3 para despedir a mi papá. Entonces subía al camión y ya estaban los 3 chiquitos todos, ¿verdad? Pues por supuesto que tendrían unos 10 años tú y... 9, 10 años. Y así para abajo mis hijas también. Pero sí, estaba muy suave. Hasta el camionero nos conocía ya. Entonces nos tocaba ya quedarnos un rato solos. Ya después llegaba mi mamá. Y debo decir una vivencia muy bonita. Que como familia, los viernes teníamos una tradición de que nos quedábamos hasta en la tarde despiertos hasta que llegara mi papá. Mi papá llegaba cerca de la 1 de la mañana. Y pues todos juntos ahí esperábamos. Primero, en aquel entonces cuando se podía salir a gusto a la calle. Perdón. Sí. Pues está la gente afuera agarrando ahí a la 1 o 2 de la mañana todavía. Estábamos ahí jugando con los primos o con los vecinos hasta el momento que llegaba mi papá. Y ya todos los viernes era de recibirlo y tener ahí pues un momento de familia muy bonito, ¿no? De que comíamos papitas, chunches, hacíamos un pastel a veces, nos poníamos a ver películas, a jugar juegos de mesa. Yo soy muy basquetbolista toda la vida, ¿verdad? Los viernes ya casi agarramos de mirar los partidos, había partidos de la NBA en aquel entonces. En aquel entonces sí les podía haber dicho los nombres de todos y cada uno de los jugadores, de todos los equipos. Ya ahorita pues ya se retira uno de tantas cosas por la chamba, por muchas cosas. Pero en sí lo bonito era la comunión con mis hijos y con mi señora, ¿verdad? Llegábamos, nos comíamos las papitas que se compraba mi señora, papitas y sodas para estar ahí todos hasta que vencía el sueño a ellos, ¿verdad? Que eran los que me estaban esperando, que no duraban mucho, ¿verdad? Vamos a pensar que era media hora, 1 hora, pero era la mejor hora de la semana. Era cuando la pasaba más, muy bonito. Muy suave, me pasaba con mis niños. Y antes no había peligro, se quedaba uno a dormir nomás con el sprint. Sí. Abierto, no había rateros, no había peligro, podía andar uno
las calles, pues, ya como las 12 de la noche y no había quien, que cholos, que malandros, que... No, era muy, muy bonita la vida y ahí también aprende uno mucho. Y yo les digo a los chavales, a todos, les digo, la vida es puro salud, no dejen de trabajar y se van a mantener saludables. Y dale, aunque te sientas cansado y dale. Yo tuve que correr a Estados Unidos porque ya no me alcanzaba el sueldo. Y gracias a Dios, estoy muy agradecido con Dios porque en cuanto llegué el otro día ya estaba trabajando. Y de ahí mis patrones y todo me han valorado mucho y me dicen, no, cuando ya tengas tus papeles vuelve, aquí tienes las puertas abiertas y todo. Entonces, nomás trabajar y no estar pensando, ahorita me voy allá, ahorita me desbalago, ¿no? Aunque esté el sol fuerte, hay que estar activo, trabajando. De repente, ya vámonos y ya ni quiere parar uno, porque el trabajo es saludable y es muy bonito. Sí, cierto. Fíjese que eso le he aprendido mucho a mi papá, del trabajo. Antes era más flojillo, pero ahora sí me gusta mucho mi trabajo y ahí me la paso. Aunque dicen que no hago nada, pero pues mi trabajo es en computadora, así que me la paso en la computadora 24/7. Pero sí. Chicos, hago paréntesis aquí. ¿Cuántos hijos quieren? Yo quiero tener 3 hijos. 3 hijos. Igual Alan. Ala. Yo no quiero, ya se los he dicho. Yo soy millennial de los que dice que no quiero tener hijos, pero si llegan, mira, qué bueno. Pues mira, yo te podría decir que a mí me gustaría tener 2 hijos, pero ahora sí que esa es una decisión que ya en su momento con una pareja se lleva y todo, ¿verdad? Y como dicen las mamás o los papás, los que tengan que ser, pero que vengan con salud, ¿verdad? Con amor. Con amor también. Alan con 12. Fueron los que Con fueron. salud, amor y con abundancia. 11 para que haga el equipo de fútbol. El director técnico. Director, ¿verdad? Esta es pregunta para todos en general, pero volteada. Primero, ¿qué es lo que más disfrutan de ser padres? Pues tenerlos a ustedes y que como tu hermano que ya me dio 2 nietecitas y ya las nietecitas lo suplantan mucho a ustedes. Así que me siento, solo soy una herramienta. Ustedes ya pueden rifársela por ustedes, ahora las niñas son las que hay que ponerles atención. Y de hecho sí están bien chiples mis sobrinas, hasta por mí. Nos convertimos en yoshos. Sí, ya sé. Solo somos una herramienta desechable. No, ¿qué? ¿Qué es lo que más? No, yo qué puedo decir, ¿verdad? Ahorita ya como padre ya me siento realizado. Mis 3 hijos ya profesionistas y pues es mucha tranquilidad para uno de padre, ¿verdad? Máxime si los hijos salen buenos hijos, buenos, que no son tan inquietos, que no son mis salidores, que no así. Pues es mucha tranquilidad para uno de padre, ya se la va llevando un poco más tranquilito en cuestión de eso y pues a echarle ganas con ellos, a seguirlos queriendo como siempre, ¿verdad? Seguirlos tratando de dar el amor que siempre se les ha dado y la enseñanza, por supuesto. Que no se vayan tan descarrilados tampoco, ¿verdad? No se descarrilan, nunca se han descarrilado, gracias a Dios. Ahí hago otro paréntesis. Es bien divertido cuando me puse el piercing. No estaba mi papá aquí y aproveché precisamente momentos en los que no estaba para ponérmelo. Llegué y mi mamá así, pues ¿qué hiciste? Y ya después fue como, bueno, está bien. Y cuando llegó mi papá fue como, quítate eso, ¿no? Ya me lo voy a dejar. Bueno. No, pues ya son muchos detalles que no le gustan a uno, pero ya ustedes ya son mayores de edad y ya decisión de ustedes.
Mira, nomás te aviso, ya la Chela ya le dije, tengo en mente 5 tatuajes, pero van a ser minis, entonces, si algún día llego con tatuajes, van a ser minis y imperceptibles. No, eso no es bueno. ¿Cuál fue tu Porque experiencia? ahorita cualquier trabajo que vaya usted, allá en Estados Unidos se usa mucho eso, pero se ven muy feos. No, pues por eso son minimalistas. Parecen almanaques y todo eso. Y eso, el estar limpio de su piel, es un libro así abierto, bonito, una hoja bonita, limpia, que no tiene manchas ni nada. Y a cualquier trabajo que vaya, le van a decir, oh no, estás tatuada. No te creas, ahí en el Palmore parece que esa es la norma, que tienes que estar tatuado, si no, no eres profe de ahí. No hay que seguir los malos ejemplos de los otros. Y ahorita ya se hizo muy común, ya de que era doctores y todo, me ha tocado ver ya muy pintados. De hecho. De hecho, bueno, nada más como comentario, por ejemplo, ahorita también en toda la industria se maneja mucho lo de la libertad de expresión y todo ese show, que ya es bien diferente también de que manejan ya los tatuajes, como de que si en un lado les llegan a hacer eso es como si fuera discriminación también. Digo, pues cambia mucho, ¿verdad? De empresa a empresa, obviamente. Pues es lo que decíamos al principio, va cambiando mucho toda la perspectiva, no solo con la paternidad, sino con todo el mundo en general. ¿Cuál fue tu opinión cuando llegué tatuado, padre? Tu experiencia. Yo siempre te lo dije, ¿verdad? O sea, a mí tampoco estoy en la misma cuestión que él. Pero legalmente no se me hace tan feo, ¿verdad? Nomás que a lo mejor yo me crecí como a mí me la anunciaron de que si me lo ponía, me lo iban a quitar, ¿verdad? Entonces... Y no había láser, y no había láser. No, sí, me acuerdo. Ya con el rayaqueso. No, sí me amenazó mi padre y yo sé que sí me lo hubiera cumplido, ¿eh? Sí era de palabra. De palabra, él sí me la dijo, póntelo, me dijo. Le dije, oiga, para un rostro de Cristo aquí, ¿cómo se vería? Ah, pues, se ve muy bonito, mijo. ¿Cómo la ves? Sí, póntelo, ¿qué dura más en que te lo pongan ellos a ti? O que te lo quite yo, póntelo, mijo. Yo lo vi así ya como que muy serio, dije, no. Yo sabía que sí iba en serio, o me quemaban la carne o me hacía algo, pero era amenazaba de ver. Mejor no averiguarlo. Sí, no. No, yo ahorita también, en veces que estaba allá, digo, voy a poner el tatuaje de Manny aquí y el de Luis acá, y luego no, empezar, pues, dije, no, ya se van a ver como lee la Biblia. El cerro. Con el cerro Bola de Juárez. Ya se veía el Cristo. Con el cerro el pescadito allá en la bolota y luego los dos chavalos aquí así. Imagínate ya en el cerro Coronel también. A mí me gustan, pero no como cierto cantante mexicano. Ya la cara. Que tiene tatuados los ojos de una ex y cosas por el estilo, ¿verdad? Muy famoso en días recientes. Muy famoso en estos días. Chicos, ahora la pregunta la volteo. ¿Qué es lo que más disfrutan o que disfrutaron con los papás? Fíjate que lo que más disfruté de mi papá es viajar. Mi papá tuvo la oportunidad de hacerse maestro del tecnológico. Él trabajaba en la fundición anteriormente, era ingeniero metalúrgico, y cuando trabajaba de eso pues no tenía mucho tiempo libre, pero él toma la decisión de volverse profesor por lo mismo de que los profesores tienen vacaciones de primavera, de verano, de invierno, más los días festivos. Entonces mi papá siempre dijo que cuando me muera no me voy a llevar nada, solo me van a quedar las experiencias que viví, los viajes, los recuerdos. Entonces él cada vacaciones de verano procuraba hacer un viaje, pero mi papá era muy listo, entonces movía a todos los profesores del tecnológico y utilizaba el camión del TEC, y entonces nos juntaba a todos los profesores con todos sus hijos y nos íbamos por tours
que ahora vamos para Guanajuato, ahora vamos para Puerto Vallarta, ahora vamos A Veracruz. para Veracruz. Entonces fue mucho de viajar y normalmente en Navidades nos tocaba ir a visitar a su familia en Estados Unidos. Entonces algo que yo sí disfruté mucho de mi papá es eso, es la aventura. A él le gustaba mucho la aventura, irse, conocer, comer comidas nuevas, ver cómo vive la gente. Mi papá se convirtió también en mi héroe en ciertos aspectos cuando era niño, porque yo nunca lo vi chocar y manejaba muy rápido, manejaba muy bien, o sea, no manejaba como loco, pero manejaba rápido, así con mucho cuidado y no sé cómo explicarlo, pero nunca chocó, nunca me tocó verlo chocar. Le admiré mucho eso y le admiré también que él era un magnífico nadador. De hecho, me tocó verlo brincar en Acapulco en ¿cómo se llama? La quebrada. La quebrada. Y me daba mucha risa de cierto punto porque mi papá era una bolita, era así gordito, redondito. Y de repente que lo veía en el agua y caray. Y algunos tíos se la regaban, no, la foca o la morsa. Pero pues muy bueno en el agua. Entonces todas esas aventuras me metieron muchas ganas de salir a explorar el mundo, de conocer. Y un día mi papá me dijo, tú vas a llegar más lejos que yo, vas a ir más, pues sí, te vas a ir más allá. Y cuando me tocó, ahora sí que brincar el charco del continente y que volví, mi madre me recordó eso y pues me dio mucho sentimiento y me sentí muy bonito de ya te lo cumplí, papá. Muy bueno. ¿Y Alancillo? Para mí, yo creo que la mejor parte ha sido aprender a conocer a mi papá. De simplemente ser así como que la imagen de autoridad o, pues, ahora sí valga la redundancia, de ser el papel de papá, a empezar a conocerlo como un hombre y a empezar a conocer realmente sus ideales y pues su corazón. Pues al principio, como decía, realmente de pequeños sí tuvimos ahí un poco de distanciamiento por la cuestión de que él también tuvo que estar fuera trabajando. Entonces parte de la adolescencia, parte de esto fue pues una relación padre-hijo, o sea, cumplimos esta parte, ¿no? Y hasta ya llegando casi a la mayoría de edad, es cuando se empiezan a suscitar más también las conversaciones de poco a poco empezar a conocernos, ¿no? Tener primero esos conflictos donde hubo disparidad de opiniones y toda esta parte, donde yo, pues en mi vida empiezo a enfrentarme con todas aquellas crisis existenciales, ¿no? Y donde empiezo a tener mis propios criterios y demás, y empezamos a chocar ahí un poco. Pero a raíz de todo eso, empezar a desarrollar una relación más cercana, donde realmente se desarrollara una confianza y donde pudiéramos abrirnos tanto de corazón, en ideas y poder tanto expresarnos y aprender a respetar nuestras diferencias cada uno, de que a lo mejor no pensábamos igual, pero de esa manera pues seguir demostrándonos el cariño y pues acercarnos más, ¿no? El saber de que no es solamente el hecho de que lo quiero por ser mi papá, sino que lo quiero como la persona que es por sí mismo y por todo el amor que me ha logrado, aparte de, como ya digo, por el simple hecho de ser mi papá, de aprender a admirarlo y de aprender a quererlo en su persona. Y otra parte que me ha gustado siempre toda la vida es de que por mi papá aprendí a ser romántico. Desde chiquito yo recuerdo que me gustaba muchísimo que mi mamá nos leyera sus cartas. Me acuerdo que siempre llegaba del trabajo y a mi hermana le escribía en sobrecitos de sal, que él en el trabajo ponía frases motivacionales, no sé, por el estilo, y él siempre le escribía a mi hermana las frases que veía porque quería dárselas a ellas para compartírselas, para tenerla motivada siempre y porque siempre pensaba en nosotros cuando estaba allá. Y a mí se me hacía bien bonito eso. Y de que cada vez que podía, o cada vez que sea, no digo cada vez que podía porque lo sigue haciendo, siempre que hay una ocasión especial o una fecha, digamos un 14 de febrero, él siempre me ha enseñado el detalle, por ejemplo, el amor en los detalles, ¿no?
Es una forma de él muy dada de expresar su amor, de regalar un detalle. Y dice, ¿por qué? Porque lo das no por el valor de lo que sea, sino para demostrarle a la persona que realmente te importa. Dice, entonces, un día especial, un momento especial, o incluso un día que no sea especial, pero demostrarle que a esa persona lo vuelve de esa manera. Es algo que él siempre me ha dejado. Y pues su manera de escribir, tan solo por ejemplo tenemos un grupo ahí en la familia, y el hecho de ver cómo él nos deja mensajes bien bonitos, bien poéticos, así hasta para dejarnos los buenos días, así en un mensaje tan sencillo, siempre utiliza las palabras correctas para mantenerse en un margen entre romance y realidad. Entonces eso siempre me ha gustado de mi papá y es algo que me ha inspirado mucho a mí, y que a mí me gusta también demostrar mucho el amor de esa manera por su inspiración, ¿no? Y pues bueno, creo que el hecho ese de aprender a hablar con él y aprender a vernos como hombres, además de como padre e hijo, ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria. Gracias. Y bueno, yo de las cosas que más disfruto con mi papá es cuando tenemos el chance o nos damos la chance de platicar, de ponernos a ver de mil y un cosas. A veces nos salimos aquí al patio y nos ponemos a platicar. Últimamente no tanto porque el calor está insoportable y yo sí realmente tengo que estar pegado al aire o si no, no soy feliz. Entonces, a veces me dice, salte para acá para con nosotros. No, es el calor que no lo soporto. Pero me gusta mucho y disfruto mucho cuando tenemos esa chance de platicar o ponernos a ver el juego, ponernos a ver una película, algo. Son como que los momentos así que más disfruto cuando estoy con mi papá, y que le agradezco que se dé el tiempo ahí a veces de ponernos a platicar o a checar las monedas ahí, a ver si nos hacemos millonarios. Ahí les paso el catálogo un rato. Ándale ya. Perdón, ¿no quieres decir algo? No, es que yo digo que las cosas no deben, los problemas no deben de ser problemas, déjenlo, nomás se solucionan, pero no por eso tengo que dejar de ser responsable. Y yo le digo a él, usted no deje de ser responsable, es lo más importante que hay en la vida, la responsabilidad. Como ustedes nos preguntaron a los padres, y cómo la vieron cuando planearon los hijos y todo, pues no nomás se casa, anda de novio, y ya cuando viene un hijo, allí es donde entra la responsabilidad. Ahí cambia la cosa. Y ahí cambia la cosa todo. Entonces a ustedes también, como padres, les digo a usted y a su hermano, no dejen de ser responsables, no dejen de ser responsables. Y ahí está la solución, ahí está todo. Nomás responsabilidad y ahí se va a solucionar todo para todos lados. Ahí va a estar una respuesta. Nunca dejar de ser responsable y nunca dejar de trabajar. Es la clave del éxito. Sí. Y si van a tomar, pues no tomen con cualquier borracho. No tomen con cualquier borracho. No, por eso siempre tomo con estos dos. Es cierto. Ahí no incluye que yo tome, entonces. Sí, donde quiera que anden, en las fiestas, todo eso, hay que ser responsables de ustedes mismos. No voy a tomar, a ponerme, a caerme y luego ahorita me voy manejando, ¿no? Mejor poquito, y ahí entra la responsabilidad. Y si quiere, vénganse para acá y aquí pueden tomar y aquí se pueden quedar y no andan en peligros que los choquen ni nada de eso. Sí. Anotado. Entonces yo acá aprobado. Bueno, ya para ir dando cierre al episodio, solamente algunas cosas. 2 puntos en uno. Primero, ¿qué esperan de nosotros a futuro? ¿Cómo nos ven en 5 años, en 10 años? ¿Cómo les gustaría que estuviéramos en un futuro? Y dentro de eso, algún ritual que tengan como para desearnos un buen
futuro, algo de, no me refiero a un ritual de, pues agarro un murciélago, lo parto a la mitad y... Sino el ritual, por ejemplo, mi papá es muy dado del 210, el número. Oh, sí. Ahorita que nos platique de eso, entonces, más o menos en ese sentido, ¿cómo nos ven en el futuro? ¿Cómo les gustaría que estuviéramos en el futuro próximo? Y algún ritual. Pues a mí me gustaría verlos igual que yo, así todavía viejitos. Si el mundo dura, esperemos. Y yo seguir igual. Entonces, les digo que aquí el número de la casa es el 210. Y cuando yo allá ando, paso por un domicilio y luego, carajo, el 210. Había veces que me pagaban el cheque y luego yo iba y pagaba la renta, pagaba lo que debía y todo. Y me quedaban 210. Y luego a muchos, a ver qué horas son. 210, le digo, carajo, me sale mucho ese número. Me dicen, juega la lotería. Pero yo no soy ambicioso no, me va a ser millonario, ¿no? Lo que venga, que me cueste. Y si me llego a sacar un premio grande, yo prefiero poner un asilo y a muchos viejitos que están solos ahí. Y hablar con el gobierno, ¿sabes qué? Yo pongo la construcción, tú manténlos con los doctores o algo, y yo seguir mi vida igual. Mis hijos verlos igual. No quiero que anden en unos carrazos ni nada, no. Que sigan su trabajo, sus estudios, sus planes, porque el dinero es la destrucción. Mejor hay que ayudar al necesitado y seguir la vida de uno igual, normal. Que no falten los frijoles. Pues fíjese que ahí tenemos algo de relación, ¿no? A lo mejor ya nos tocaba hacer compas porque el número que tengo yo normalmente, que tenía con mis padres antes de casarme, era 4210. Ah, sí. Pero era con 4, ¿verdad? Pero era el número 4210. El 4210. Sí. Y ya nos tocaba relacionarnos de alguna ocasión, ¿no? Sí. Y cada rato coincide. 210. Y se juega ese número, ¿no? ¿De la otra suerte ese número? Yo voy y luego les digo, denme uno de la Loto, uno del Mega, de la máquina. Y ya, lo mucho que he sacado, $13, $20, pero no tengo una ambición, no soy ambicioso. Nomás que tenga salud. Mis hijos, mi esposa, yo, mis nietas y los amigos de mis hijos y mis vecinos. Y nunca hay que guardar rencor porque el rencor enferma el corazón. Entonces hay que ser como una hojita que anda ahí. Pero también tengo en mi mente que este es un tendedero y todos tenemos el mismo derecho. Si uno se sube más arriba de esa cuerda, ya deshácelo, quítatelo en frente, porque nadie va a pisotear más al otro, todos tenemos los mismos derechos. Esa es mi mente, una línea, y no estar yo arriba de nadie, ni que ellos estén arriba de mí. El que quiera estar arriba de mí, lo saco de mi mente. Todos aquí vamos a tener un solo derecho, en un solo línea. Nadie en arriba, nadie en abajo. Nos vamos a ayudar, ayúdales y tarde o temprano ellos te ayudan, te sacan del problema. Y es muy bonita la vida así. Sí. Y te quitas de tantos problemas y que no duermes porque viene el recibo y la luz y que esto. Olvídate de eso. Y cuando venga va a venir hasta más barato. Sí, los problemas olvídenlos. Nomás no dejen de ser responsables en sus estudios, en sus trabajos, en donde quiera que anden. Y no se desbalaguen, ni tampoco se tatúen. Bueno, me pongo tatuajes temporales. Chicos, ¿algo que quieran decir para ir cerrando el episodio? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieran compartirnos?
Yo quiero compartir que muchas veces se habla de que se tiene muy estigmatizado a los papás hoy en día, de que muchas personas están heridas, que se fueron, que fueron por cigarros y nunca volvieron, que muchos están heridos, que hubieron papás que los golpearon y se sintieron mal toda la vida, o se pelearon con el papá y nunca le hablaron. Pero a ver, hay muchos casos también, o sea, así como hay oscuridad en el mundo, también hay mucha luz, y hay muchos papás que nos han hecho muchas personas tener una vida marginal. Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiera tenido al padre que tuve, y yo estoy seguro que este podcast no existiría si no hubiéramos tenido a los padres que tenemos. Entonces debemos de ser muy agradecidos por el piso y el techo que andamos teniendo. Decía uno de mis mentores que heredamos el piso de nosotros, viene siendo el techo de nuestros padres. Nuestros padres se pusieron a edificar, a trabajar duro, a hacer la casa, a conseguir terrenos, a moverse como pudieron con las herramientas que tuvieron, y construyeron de alguna manera una casa, una construcción, y en ese techo a nosotros nos tocó iniciar nuestro camino, y a nosotros nos corresponde dejarles un techo todavía más alto a la siguiente generación. Entonces cuando uno se va hacia atrás, hubo un esfuerzo muy grande de todos los papás que quisieron rifársela, que quisieron darle, que aunque no sabían muchas cosas, las fueron aprendiendo en el camino y nos fueron enseñando siempre lo mejor que tuvieron. Entonces, un mensaje para todos los que nos escuchan es: si tu papá no te pudo dar lo que tú querías, perdónalo. Los papás siempre te van a dar lo mejor que pueden con lo que tienen. Si tu papá no pudo estar contigo, también perdónalo. Se vale equivocarse, somos personas, se vale tener miedo a veces. A nosotros nos puede dar miedo hacer algunas cosas, y si se fue, pues te dio la vida, con eso ya es suficiente, y tú puedes hacer con tu vida, como decía el papá de Meni, hazte responsable. Y si tú te haces responsable y trabajas, tú vas aún así tú tienes la capacidad para hacer un buen techo y darle a las siguientes generaciones y darte a ti la vida de tus sueños. Entonces agradezcamos, y yo estoy infinitamente agradecido que nos acompañaran, y agradecido infinitamente por todo lo que han hecho por nuestras vidas, tanto mi papá que está en el cielo como ustedes por mis amigos, que aunque lo hacen por mis amigos, se ve reflejado en mi vida también, porque ellos son de alguna manera un reflejo del trabajo que hicieron. A lo mejor no todo, pero una parte muy grande sí. Gracias. Me quedé sentimental, sorry. Ay, güey, pues aprovechen cada momento con sus padres. Aprendan a escucharlos, aprendan a entender sus razones, sus ideas y sus motivos. Hay quienes hoy por hoy pues no cuentan con sus padres por alguna u otra razón. A veces, como dice Paz, fue alguna ausencia desde pequeños, o en otras situaciones pues ya la vida siguió el curso que nos tenía que dar. Entonces, aprendemos también de que debemos de ser agradecidos por todo lo que nos tocó, y debemos de ser responsables, colgándome ahí un poco del mensaje de papá de Meni, de que lo que nuestros padres hicieron o no hicieron no es como tal nuestra vida, sino que nosotros debemos de aprender a tomar los aprendizajes de lo bueno, de lo malo, y ser responsables para poder llevar una vida grandiosa. Y si es el caso de que lo quieras, en ti queda poder mejorar tu situación, y si lo deseas, poder ser un gran padre también en el futuro. Y bueno, gente, yo termino con lo mismo que ya he dicho en algunas ocasiones.
A nuestros padres, pues nadie les enseñó a ser padres. A nosotros, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener es el de nuestros padres. Pero también nadie nos va a enseñar cómo cambiar algún pañal, cómo sacar adelante a veces problemas que se van suscitando, que se enfermó el hijo, que hay que pagar deudas, que se me quedé sin trabajo. Entonces todo es la vida es una escuelita, y hay que pues ir siempre aprendiendo de todo lo que nos llega, de todas las cosas. Y como dicen acá mis buenos amigos, no hay que juzgar, no hay que decir nada, simplemente agradecer, porque el regalo más grande que nuestros padres nos han dado pues es la vida, y eso no es muy fácil. Bueno, sí es muy fácil, ¿verdad? Pero no es muy fácil el decir, el disfrutarlo, pues, en ese sentido. Ahorita me reía, hago ya como un comentario final, que decían que el techo de nuestros padres es el piso de nosotros. Pues sí, literalmente estamos a segundo piso en el piso es el techo de... Y sobre todo porque acá de abajo pues es la casa principal. Entonces ahí me dio risa y volteé a ver a Alan en ese sentido. Gente bonita, pues rápidamente nos despedimos con nuestras redes sociales. A mí me encuentran en todos lados con Nenis05J, ya se la saben, menos en Facebook. La red de negocio Flying Freedom, para que vayan a seguirlas. A mí me encuentran como David Paz DSP en todas las redes sociales. Ahí estamos para si quieren platicar de algo, alguna pregunta. Las redes sociales de nuestra banda son Carga Positiva. Ahí nos encuentran en todos lados, escúchenos en todas las plataformas de música. Y las del negocio son pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Bien. A mí en redes sociales me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho. También hay en nuestro canal de YouTube con nuevos proyectos, Ignistec, capacitación y consultoría. Y Repair Mobile, ahí estamos colaborando también. Me robo un espaciecito más, nada más para decirles muchas gracias, papás. Me faltó ahorita mencionarlo en mi mensaje porque andaba un poco trabado, como les dije. La verdad agradecemos mucho que nos estén apoyando en este proyecto. Créanme que contar con sus palabras de ánimo, con sus consejos y pues por ejemplo mi papá el otro día que me decía que qué bueno que estuviéramos haciendo algo bueno para impactar al mundo. Esos mensajes nos llegan y nos dan mucha gas para seguir adelante. Entonces te amo mucho, papá. Gracias por darte el tiempo de acompañarme, por echarme porras en mis nuevas loqueras, aunque no son las que esperábamos al principio. Te amo. Está bueno. Y bueno, me ganó, iba a terminar agradeciendo precisamente, pero bueno, ya me ganó el buen Alan. Gracias, pa, por acompañarnos aunque no querías. Pero aquí estás, y pues gracias por siempre estar ahí al pendiente de nosotros y todo. A pesar de todas las circunstancias y todas las cosas, siempre me has enseñado eso, de ser muy responsable, de ponerlo todo, y siempre me has apoyado en cualquier proyecto en el que me he ido, por más loco que sea. Y ahorita pues apoyándonos aquí en el podcast. Y bueno, a todos los que nos ven, ya unos días, esperemos que salga esta semana del Día del Padre. Espero no desvelarme tanto en la edición, pero si no, pues lo estarán viendo la semana que entra. Y pues felicidades a todos los padres que nos ven, a todos los hijos, feliciten y quieran muchísimo a sus papás. No los juzguen, sino pues, simplemente ámenlos. Y creo que esto ha sido todo por nuestra parte este día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima pregunta. Qué buena pregunta nos hace pensar. Crecimiento personal a un nuevo nivel llevar. Historias inspiradoras nos cuentan